En este tutorial te voy a presentar ejercicios relacionados al teorema de Pitágoras y para ello hay que recordar algunos elementos importantes que te muestro a continuación. Bien, el teorema de Pitágoras está asociado específicamente a los triángulos rectángulos. ¿Y cuáles son estos triángulos? Aquellos en los cuales uno de sus ángulos mide 90 grados, es decir, tiene un ángulo recto. En este dibujo tú puedes identificar que el ángulo de 90 grados se lo representa por este pequeño cuadradito en uno de los vértices del triángulo. Bien, en forma general a los lados de este triángulo rectángulo se le da un nombre a través de letras, en este caso la letra A, la letra B y la letra C. Pero estos lados tienen unos nombres especiales en el caso del triángulo rectángulo que tú tienes que conocerlos. Es importante que consideres lo siguiente. Fíjate estos lados que he marcado con rojo, que son el lado A y el lado B. Siempre los lados que forman el ángulo de 90 grados, que en este caso son A y B, se los conoce como los catetos del triángulo rectángulo. Mientras que el otro lado, este que marcado en verde y asociado a la letra C, y que se le denomina como el lado opuesto al ángulo de 90 grados, este lado se conoce como la hipotenusa. Bien, estos son los conceptos básicos que tú tienes que conocer para poder entender y aplicar el teorema de Pitágoras. Y ahora sí, ¿qué es lo que nos indica este famoso teorema que existe en matemática? En su esencia, el teorema de Pitágoras indica lo siguiente, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo rectángulo. Y entonces, ¿qué significa esto de aquí? Que si conocemos las longitudes de los catetos, es posible calcular la longitud de la hipotenusa a través de esta expresión matemática conocida como el teorema de Pitágoras. Y para ello entonces justamente te voy a presentar los siguientes ejemplos. En el primer ejercicio tenemos este gráfico de un triángulo rectángulo en donde la información es la siguiente. Tengo este lado que mide 3 metros, este lado que mide 4 metros y nos están pidiendo que calculemos la longitud de este tercer lado del triángulo rectángulo. Bueno, mi sugerencia siempre para resolver estos ejercicios es la siguiente. Tú tienes que identificar bien qué información te proporciona el dibujo. En este caso, este lado de 3 metros y este lado de 4 metros, ¿qué representa en el dibujo? Son los catetos, es la hipotenusa, es lo primero que tú tienes que identificar. Lo mismo, ¿qué te está pidiendo que calcules en este caso? ¿Es un cateto o es la hipotenusa? Entonces recuerda, la clave es simple aquí. Los lados que forman el ángulo de 90 grados, esos siempre van a ser los catetos. Y si comparamos, bueno, este dibujo con el de acá, son exactamente iguales, pero no siempre los triángulos se van a presentar de esa manera. Lo importante que tú debes considerar es esto, que este lado de 3 metros y este de 4 metros son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, estos dos lados son los catetos. Tú tienes información de los catetos del triángulo rectángulo y lo que te están pidiendo en otras palabras es que calcules el valor de la hipotenusa. Bien, con esta información entonces yo puedo hacer lo siguiente. A este cateto le puedo llamar A, teniendo como referencia nuestro triángulo guía, por decirlo así. Y este cateto de 4 metros le puedo llamar el cateto B y entonces voy a calcular el valor de la hipotenusa. Entonces para ello voy a aplicar el teorema de Pitágoras como primera alternativa. Ya te voy a mostrar otra forma de hacerlo. Entonces, la fórmula original es así. La hipotenusa al cuadrada es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Parto de la definición del teorema de Pitágoras. Y lo que voy a hacer ahora es sustituir los datos que conozco. Conozco cuánto vale A y conozco cuánto vale B. Entonces tendría lo siguiente, que C al cuadrado es igual. ¿Cuánto vale A? Para mi caso, A vale 3, entonces tendría 3 al cuadrado más cuánto vale B, en este caso es 4, y esto lo elevo al cuadrado. Bueno, es importante tomar en cuenta que las unidades de medida son las mismas. Todo está en metros. Si tuvieras distintas unidades de medida, hay que unificar todo a metros, todo a centímetros, todo a milímetros, de acuerdo a la información que te dé el ejercicio. Bien, vamos a calcular entonces el resultado de esta operación. Aquí tendría entonces que C al cuadrado es igual. 3 al cuadrado que es igual a 9
más 4 al cuadrado, que es igual a 16. Resuelvo la suma, entonces tengo que c elevado al cuadrado es igual a 25. Y ahora debo tomar en cuenta lo siguiente. El ejercicio me pide calcular la longitud o lo que mide la hipotenusa, pero esta expresión c elevado al cuadrado significa la longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado, y eso es lo que yo no necesito. Necesito calcular la longitud de la hipotenusa, es decir, que c quede solita, no con el exponente 2. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarte lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, una expresión así, x al cuadrado igual a 9. Entonces la forma de eliminar el exponente 2 es aplicando aquí una raíz cuadrada. Y también lo hago en este lado de esta expresión matemática. Pero en estos casos debo considerar dos soluciones, una positiva y otra negativa. De esa forma, mira, el exponente 2 con la raíz se cancelaría y me quedaría que x es igual a más menos la raíz cuadrada de 9 es 3. Es decir, habría dos respuestas, una positiva y otra negativa, cuando tengo este tipo de expresiones. Sin embargo, para propósitos del teorema de Pitágoras, solamente se va a considerar el resultado positivo, no el negativo. Ese es un detalle importante a tomar en cuenta, ¿sí? Bien, esta era solamente una pequeña explicación. Entonces, con base a lo que te acabo de indicar aquí, para eliminar el exponente 2, tengo que aplicar aquí una raíz cuadrada y lo mismo acá, considerando solamente el resultado positivo. De esa manera, entonces, el exponente 2 con la raíz se cancelarían y ya me queda simplemente que c es igual, y aquí calculo la raíz cuadrada de 25, en este caso es un valor exacto de 5, y por las unidades de medida que son metros, entonces serían 5 metros. Por lo tanto, la longitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo es de 5 metros. Es importante tomar en cuenta que no siempre los resultados de las raíces van a ser números exactos. Muchas veces pueden ser valores decimales, para lo cual tienes que apoyarte con una calculadora o un dispositivo electrónico. En el segundo ejercicio tenemos este gráfico en donde la información es la siguiente. Tengo un triángulo rectángulo, aquí tenemos el ángulo de 90 grados, este lado mide 16 centímetros, este lado mide 12 centímetros y nos están pidiendo que calculemos este lado del triángulo, identificado en este caso con la letra X. Bueno, como siempre, mi sugerencia es que identifiques cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa en este triángulo rectángulo, y para ello siempre recuerda nuestra figura. Recuerda que los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Entonces, aquí claramente puedes identificar que este lado de aquí con este lado de acá son aquellos que forman el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, la información de 16 y de 12 centímetros corresponde a los catetos. Y lo que estoy calculando en este caso es la hipotenusa. Eso es lo que debes tener súper claro. Bien, por facilidad y por la relación que hay con la expresión matemática del teorema de Pitágoras, trato de utilizar las letras A, B y C. Recuerda, A y B van a representar los catetos, entonces puedo decir que este lado de 16 centímetros es el cateto A y el de 12 centímetros sea el cateto B. Y ahora, en vez de la letra X, yo puedo cambiar esa letra por la letra C. En vez de X voy a poner la letra C, simplemente por cuestión de la fórmula, porque en la fórmula del teorema de Pitágoras aparece la letra C, que representa la hipotenusa, ¿ya? Ahora, voy a indicarte una segunda alternativa del cálculo de la hipotenusa a partir de la expresión original. A partir de esta expresión yo puedo deducir otra, que es la siguiente, que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Esta es una expresión ya más directa porque ya incluye ahí la raíz que en el anterior ejercicio yo tuve que ingresarla dentro del proceso.
Pero en este caso, esta formulita ya me permite calcular de manera directa. Entonces vamos a aplicar ahora esta expresión. Para este ejercicio entonces tengo que C es igual, o sea, la hipotenusa o la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y simplemente lo que voy a hacer es sustituir lo que vale A y lo que vale B de acuerdo al análisis que ya hice del dibujo. Entonces tengo que C es igual a la raíz cuadrada. Bien, ¿cuánto vale A? En mi caso es 16 esto elevado al cuadrado más B, que para mi caso es 12 elevado al cuadrado. Bien, a continuación lo que voy a hacer es resolver la operación que está dentro de la raíz. Recuerda que no puedes aquí anular el exponente 2 con la raíz. Cuidado, no puedes realizar esa operación. Simplemente pongo raíz cuadrada de 16 al cuadrado, que es igual a 256, más 12 al cuadrado, que es igual a 144. Bien, voy a continuar por acá abajo. C es igual a la raíz cuadrada de, si hago esa suma, me da como resultado 400. Y ahora ya voy a simplemente calcular la raíz de este valor. Entonces tendría que C es igual a 20. Y por las unidades que tengo en el ejercicio, que todo está en centímetros, tendría entonces 20 centímetros. Y ya tengo entonces el resultado de la hipotenusa de este triángulo rectángulo cuya longitud es de 20 centímetros. Recuerdo una vez más que no siempre los resultados de esta raíz van a ser números enteros, pueden ser también valores decimales. Como te has podido dar cuenta, el teorema de Pitágoras nos permite calcular la hipotenusa cuando conocemos las longitudes de los dos catetos. Pero a partir de esta expresión o de esta fórmula matemática, se pueden deducir las expresiones o las fórmulas para el cálculo de alguno de los catetos cuando conocemos la longitud de la hipotenusa y la longitud del otro cateto. En el caso del cateto A tendría esta expresión: A al cuadrado es igual a C cuadrado menos B cuadrado. Y si es el caso del cateto B, tendría que B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado. Ahora bien, no es necesario que memorices estas dos fórmulas. Es suficiente que entiendas que para calcular el cuadrado de uno de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto del cual sí conoces su longitud. Y para ello te presento este ejercicio del cual vamos a hacer su análisis. Mira, tenemos aquí entonces un triángulo rectángulo, está identificado aquí el ángulo de 90 grados y tenemos estos datos. Este lado mide 13 metros, este lado mide 5 metros y el ejercicio nos pide que calculemos la longitud de este tercer lado. Como siempre, y esa es mi sugerencia, identifica primero cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa del triángulo que te da el dibujo. Y para ello, nuevamente, la base. Los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Entonces, mira, aquí, este lado y este lado de aquí vendrían a ser los catetos. Por lo tanto, conocemos un cateto y la pregunta del ejercicio está asociada al otro cateto. Mientras que este lado de aquí, el de 13 metros, vendría a ser la hipotenusa. Eso es lo primero que tú tienes que identificar. Podemos asociar entonces estos valores con las letras A, B y C, que son las que manejamos en las fórmulas. Una vez identificados los elementos, ya sabemos entonces que esta es la hipotenusa, entonces le asocio con la letra C. A este cateto que lo conozco yo le puedo dar cualquier nombre, ya sea la letra A o la letra B. Eso es lo de menos. Por ejemplo, para este ejercicio yo voy a poner que este sea el cateto B. Y por lo tanto lo que estoy calculando aquí va a ser el cateto A. Pero repito, no pasa nada si tú aquí a este cateto le llamas A y el que vas a calcular sea el cateto B. No va a pasar absolutamente nada. Lo importante es que identifiques qué vas a calcular en ese triángulo. Bien, con esta explicación entonces voy a aplicar esta formulita que me indique entonces que el cuadrado de un cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto del cual sí tengo la medida. Eso es todo lo que debes entender. Y ahora vamos a sustituir los valores de C y de B para calcular A, de acuerdo al análisis que hemos hecho. Entonces tendría que A cuadrado es igual. ¿Cuánto mide C? En este caso es 13 elevado al cuadrado menos. ¿Cuánto vale B? 5 y esto elevado al cuadrado.
Todo está en metros. Si es que tuviera diferentes unidades, tendría que unificarlas para poder hacer el cálculo de esta manera. Bien, continuando con el proceso, tengo que a cuadrado es igual a 3 al cuadrado es 169 menos 5 al cuadrado que es igual a 25. De ahí tengo entonces que a al cuadrado es igual, resolviendo esa resta, tendría que el resultado es 144. Pero en este caso, mira, tengo a elevado al cuadrado, no necesito elevado al cuadrado. Y para quitar ese exponente 2, lo que hago es aplicar raíces cuadradas en ambos lados de esta expresión, recordando que esto genera dos soluciones, una positiva y una negativa, pero para nuestros ejercicios solo considero el valor positivo. Entonces aquí el exponente 2 con la raíz se cancelaría y tendría que a es igual a la raíz cuadrada de 144 es 12. Por lo tanto, el cateto de este triángulo rectángulo que me pide el ejercicio mide 12 metros. Esa es la respuesta para este ejercicio. Para finalizar, tenemos este ejercicio en donde tenemos un triángulo rectángulo con la siguiente información. Este lado mide 8 centímetros, este lado mide 10 centímetros y nos están pidiendo que calculemos la longitud de este lado identificado con la letra X. Bien, entonces como siempre te sugiero, identifica los catetos, identifica la hipotenusa del triángulo y reconoce la información que te está proporcionando este dibujo. Entonces, este lado de aquí y este lado de acá, que son los que forman el ángulo de 90 grados, vienen a ser los catetos. Entonces ya sé que un cateto mide 8 centímetros y esta X está asociado al otro cateto. Entonces el ejercicio lo que me está pidiendo es que calcule el cateto de ese triángulo rectángulo, mientras que este lado de 10 centímetros entonces tiene que ser la hipotenusa. Entonces tengo muy claro eso. ¿Qué es lo que voy a calcular en este caso? Es un cateto. Voy a asociar estos datos, estos valores con las letras A, B y C que son de referencia para el teorema de Pitágoras. Ya sé que esto era la hipotenusa, por lo tanto a este dato de 10 centímetros le asocio la letra C. A este dato de 8 centímetros como es cateto le puedo asociar la letra A o la letra B. Es lo de menos. En este caso le voy a asignar aquí la letra A. Y por lo tanto este otro cateto, que bueno, en el ejercicio original está con la letra X, simplemente puedo cambiar la X por la letra B para asociar esa letra con la que aparece en nuestro dibujo guía y más que todo aparece en la fórmula o en la expresión matemática del teorema de Pitágoras. Bien, para este ejercicio también te voy a indicar una segunda alternativa de cálculo un poco más directa, así como lo hice en el caso de la hipotenusa. Para los catetos puedo ocupar unas fórmulas más directas. Por ejemplo, para el cateto A, la fórmula más directa sería igual a la raíz cuadrada de c cuadrado menos b cuadrado. Y si fuera el caso del cateto B, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de c cuadrado menos a cuadrado. En otras palabras, si quieres calcular un cateto, eso va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa elevado al cuadrado menos lo que mide el otro cateto elevado al cuadrado. Bien, en este ejercicio entonces yo he asignado B como incógnita, voy a aplicar entonces esta formulita. Tendría que el cateto B va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que conozco, que en este caso le llamé A, elevado al cuadrado. Vamos a reemplazar las letras por los números, entonces el cateto B va a ser igual a la raíz cuadrada de, ¿cuánto mide C? Esto es 10, entonces 10 elevado al cuadrado menos, ¿cuánto vale A? Para mí es 8 elevado al cuadrado. Repito una vez más, estoy haciendo los cálculos directos, ya que las unidades de medida son las mismas. No me preocupo por esta parte. Bien, vamos a resolver la operación. B es igual a... Recuerda que en este caso debo resolver lo que está aquí adentro de la raíz. No puedo anular los exponentes con la raíz. Mucho cuidado con eso. Tendría la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, que es 100, menos 8 al cuadrado, que es 64. De ahí tendría que B es igual a la raíz cuadrada de, resolviendo esa resta, tendríamos el valor de 36. Y por lo tanto, entonces, el cateto B es igual a 6, ya que la raíz cuadrada de 36 es 6. Y por las unidades de medida,
serían centímetros. Por lo tanto, ese cateto mide 6 centímetros y con ello entonces podemos calcular también las longitudes de los catetos a partir del teorema de Pitágoras. Bueno, espero que este video te haya servido para entender el teorema de Pitágoras, cuáles son sus aplicaciones para calcular ya sea la hipotenusa o un cateto en un triángulo rectángulo. Es importante que consideres que este teorema solo se aplica en los triángulos rectángulos y para que puedas aplicar el teorema de Pitágoras necesitas al menos dos datos que pueden ser los dos catetos para calcular la hipotenusa o necesitas conocer la hipotenusa y un cateto para conocer el otro cateto. Entonces espero que este video te haya ayudado mucho y que continuemos con nuestro aprendizaje de matemática y te agradezco mucho siempre por el apoyo que le das a este canal. Hasta la próxima.